Facilidades. Bien, ya lo tengo. Entonces vamos a unir nuestras pantallas. Voy a compartir. Somos dos estudiantes. Bien, vamos a compartir pantalla, ¿no? ¿Cómo está el Meet ahora? Ha cambiado un poco su... Una pestaña. Vamos a compartir. Han cambiado un poco el formato. Vamos a ver. Necesito compartir una pantalla. Aquí está. Bien, soy Iván Orosa, el magíster Iván Orosa, para los recién llegados y para los recién llegados a la carrera, también para los nuevos. Soy docente titular hace muchos años, por unos 20 años en esta materia. Y bueno, es una materia fascinante. Bienvenidos a Ontología. Ya saben que las clases van a ser en esta modalidad virtual y con esta performance, ¿no? Llegan las 12, ustedes ven su celular, su WhatsApp, y aparece el link y se unen inmediatamente. Vamos a hacer nuestras clases con la extensión que nos beneficie, que nos convenga. No necesitamos estar siempre hasta las 3 de la tarde, ¿correcto? Tienen que empezar a ser ustedes alumnos que inicien su independencia. En general, el estudio del texto es el estudio del texto. Ustedes tienen que estudiar, tienen que leer para cada clase, pero yo no puedo estar tomando un control de lectura, claro. Se podría hacer de un modo más escolar, pero no. Es responsabilidad de ustedes leer y luego hacer la discusión o escuchar la versión hablada del docente, ¿no? Las dos cosas. La lectura previa de ustedes, luego traer sus preguntas. No entiendo esta parte porque dice el texto esta otra cosa, y luego ya la discusión, ¿no? Discutir, participar en la clase y sobre todo escuchar al docente, que ya es cuando él expone, no es una lectura, es una participación, se supone la lectura. Bien, ahí va el texto. Este es el famoso texto que he encontrado. Hace mucho tiempo lo queríamos, ¿no? A ver, es el celebrísimo texto de Martin Heidegger, un pensador alemán del siglo XX, 1879, nace Heidegger y muere en 1976. Y escribió este libro que ha cambiado al mundo, y se llama El ser y el tiempo. Está muy bonito, bajada la obra, pero yo la voy a colgar el enlace, si puedo mando directamente la obra por vía WhatsApp, ¿ya? Una vez más, agradezco mucho a nuestro estudiante Callisaya que está grabando. Entonces la grabación va a poderse usar para, francamente, alguien que no ha podido llegar puede
ver la grabación de la clase. No olviden no olviden ustedes están viendo mi. No, Magíster, no está viendo la pantalla. Eso tienen que contestarme inmediatamente. Magíster, no se ve. ¿Por qué no hay? Ahora. Ahora sí se ve. Excelente, tienen que responder inmediatamente. La maestra no está compartiendo. ¿Ya? Aquí está el tiempo, es la famosa eh, publicación de Fondo de Cultura Económica. Es muy bonito el sobre, digo, la impresión. No había este libro, solo había en otra traducción. Ya a los que indagan en internet y como los que conozco, como que los conozco, el ser y el tiempo existe en otra traducción. La otra traducción es de Rivera, es un chileno que dijo, quiero hacer otra traducción del ser y el tiempo, y esa sí estaba en internet hace mucho, libre. Bueno, ya son obras que han pasado su periodo, más de 50 años de publicación, por supuesto, y debería poderse usar este material libre. No hay que pagar derechos ya de autor a Heidegger o a Fondo de Cultura Económica. Ya tenido 50 años para ganar por la venta. Es para distribuir. Dicen, no, van a hacer versiones pirata, por favor. ¿No? Entonces, por favor, nadie haga, yo ahora mismo voy a hacer mi impresión y voy a llevar mis libros a venderlos ahí. Detrás de la universidad venden las versiones piratas, ¿no? No hagan eso, es solo para nosotros. ¿A dónde estoy ahora? Bien, este es el famoso libro, ya sería tiempo Heidegger. Es un libro difícil, pero fascinante. A veces fácil, pero siempre fascinante. Es un libro muy importante porque ha cambiado el curso que tenía tradicionalmente la ontología. El, como la ontología es muy importante para la ontología es importante para la filosofía en general. El cambio que ha sufrido con Heidegger es muy relevante, ¿no? No solo se ha cambiado la ontología, sino la humanidad misma ha cambiado con este texto. Vamos a ver, hay clases en que uno se pasa como con un ayudante, simplemente para... Bien, aquí empieza consideraciones del traductor. Esta traducción es de Gauss, ¿no? Aquí está Gauss. Es un español y yo prefiero siempre esa traducción. Me parece una excelente traducción y yo me he familiarizado con esa traducción inmediatamente. Ya, he hecho una mirada, tiene 481 páginas, es un libro pesado. Ya vamos a hablar de esa extensión en mi programa. Está la dedicatoria a Edmund Husserl con admiración y amistad. Vean dónde está escrita. Todd Nauberg,
Tonnauberg, Selva Negra, 8 de abril de 1926. Esta obra se ha publicado en 1926. Ya van a ser 100 años. Citas en griego, griego antiguo, griego de la época griega. Heidegger es uno de esos docentes que todavía habla, domina el griego y y el latín, nada más del alemán. En su época, por supuesto, el inglés no era la segunda lengua obligada. No tenemos ninguna oportunidad de ver a Heidegger hablando buen inglés o escribiendo, pero bueno, no tiene que hacerlo porque es su época. Nosotros tenemos que conocer para egresar el inglés. Bien, la cita, ahí está. Voy a leer este epígrafe se le un escrito puesto al principio de un texto, de un libro, de un artículo. Pues evidentemente estáis hace ya mucho familiarizados con lo que querías decir propiamente cuando usáis la expresión ente, mientras que nosotros creíamos antes comprenderla, más ahora nos encontramos perplejos. Tenemos hoy una respuesta a la pregunta que interroga por lo que queremos decir propiamente con la palabra ente, en manera alguna. Y así es cosa pues de hacer de nuevo la pregunta que interroga por el sentido del ser. Seguimos entonces hoy siquiera perplejos por no comprender la expresión ser en manera alguna. Y así es cosa pues de empezar ante todo por volver a despertar la comprensión para el sentido de la pregunta. El desarrollo concreto de la pregunta que interroga por el sentido del término ser es la mira del siguiente tratado, la exégesis del tiempo como el horizonte posible de toda comprensión del ser es su meta provisional. Por poner la mira en semejante meta, las investigaciones inclusas en semejante propósito requeridas por él y el camino conducente a tal meta han de menester de un esclarecimiento por vía de introducción. Anuncia su introducción y ahí está. Explicación de la pregunta que interroga por el sentido del ser. Necesidad de estructura, preeminencia de la pregunta que interroga por el ser en el capítulo 1. Parágrafo 1. Necesidad de reiterar expresamente la pregunta que interroga por el ser. Mira, es muy lindo ver esos tratados donde hay una nota en cada comienzo. No se acostumbra ya a escribir así, es un arte perdido, es un arte que va a tener 100 años y deberíamos pues nosotros alguna vez rescatarlo, ¿no? Bien, aquí lo dice, no sabemos lo que es el ser, está esto escrito en un diálogo de Platón, un diálogo, y vamos a ver en qué libro de Platón, y está hablando Sócrates ahí sobre el término ser. Y dice, no sabemos lo que es el ser, y entonces la primera labor y lo que va a hacer este tratado de Heidegger es averiguar qué es el ser. Entonces, tienen ustedes clarísima la mira. ¿De qué trata este libro de ontología? Del ser. ¿Qué va a hacer? Descubrir, averiguar, decir qué es el ser. ¿Por qué? Porque no sabemos qué significa la palabra ser. Claro, en el diccionario hay una definicióncita, ¿no? Pero son solamente sinónimos. El diccionario tiene que definir como pueda y sálvese quien pueda para que podamos entendernos. Y entonces, en el diccionario dice, ser es existir, haber, tener manifestación real, tener presencia, ocurrir, algunos sinónimos del ser, pero no sabemos propiamente qué es el ser.
Correcto. Y eso es lo que va a hacer Heidegger. Y luego va a decir una cosa fundamental. Ninguno de los filósofos hasta ahora, ninguno de los ontólogos sabe lo que es el ser. Es una barbaridad y entonces, como van a ver en mi programita, se hace un escándalo, ¿correcto? O después, en 1926, ya teníamos más de 2000 años de escritos filosóficos y de escritos ontológicos. Caramba, ¿qué pasó de la idea en Platón que decía el ser es la idea? Él mismo está diciéndose, se está diciendo que no sabe lo que es el ser, ni siquiera podría decir idea. Aquí el Heidegger le diría a Platón, Platón, tienes que ser honesto. Entonces este término, sabes que el ser del ser no se conoce nada, apenas se sabe que es existir, tener ser verdadero, real, tener manifestación, etc. Así se sabe y después nunca más. Entonces, Platón, ni siquiera Platón con la idea ha respondido esa pregunta, porque luego nos preguntamos, ¿qué es la idea? Si no entendemos qué es ser, no entendemos nada, porque todo es ser. La idea es algo y queremos saber el ser, entonces todos los seres, todos sus allegados, todas sus las aplicaciones del ser a lo que se aplica, todos sus aplicandos, diríamos, caen. Entonces, ni Platón con la idea, ni los materialistas con Demócrito, Leucipo, etcétera, con la materia. El ser es átomo. No, señor, porque usted no sabe lo que es un átomo. Luego vienen los materialistas furiosos, rabiosos, los materialistas burgueses de la Revolución Francesa, de la época del Iluminismo. Hay grandes materialistas como Hegel, Vogel, Vogt, Buchner, la Biblia del materialismo. El ser es materia y la ciencia actual estaría heredando este ser es materia. Y viene este librito, ni siquiera escrito por Heidegger, este textito de Platón, dice, señor, usted no sabe qué es la materia ya en el siglo XIX, que ya no son las pelotitas de Leucipo, ¿no? De Demócrito, no son los pedacitos. Eh, no, la materia no es, perdón, el ser no es materia, no es átomo, porque no sabemos qué son los átomos actuales y bla, 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 no sabemos. La energía tampoco sabemos qué es el ser, entonces vuelan 2000 años de historia de la filosofía. De hecho, uno de los tratados de Heidegger, después de introducir, bueno, al principio dice necesidad de preguntar la pregunta por el ser. Si no sabemos lo que es el ser, tampoco entendemos la pregunta, ¿no? Porque la pregunta también es. A todo lo que se le aplica a ser, todo eso no entendemos y al final no entendemos el mundo, no me entiendo a mí, no hay nada. Ya sabemos a dónde puede conducir esto. Fíjense, al nihilismo. No hay ningún significado, no hay nada, ningún valor, porque el valor también es, y yo tendría que saber lo que es el ser, no sé, al final el valor valga o no valga, no lo tengo comprendido, no lo puedo gozar. Hay que volver a hacer la pregunta por el ser. Los filósofos, así con el propio Platón, dicen no sabemos lo que es el ser, y no es el primero, perdón, no es el único, es el primero. En realidad ya los sofistas dijeron, ¿qué es la esencia? ¿Qué son las cosas? Y se dieron cuenta de que no sabían. Bueno, no basta con decir, todo el mundo sabe que no sabemos lo que es el ser. Fuera de la filosofía vamos a encontrar una gente que camina en la calle. Y le preguntamos, oiga, ¿usted sabe por qué llueve?
pregúnteles a los científicos. No, pero usted no tiene una idea. Llueve por la evaporación del agua, pero en el fondo nadie sabe por qué llueve. En el fondo nadie sabe por qué existimos. Todo el mundo sabe que no sabemos. Eso es. Pero Grullo, y lo va a usar Heidegger, va a darse cuenta de que todo el mundo sabe que no sabemos nada. Es la cosa más absurda que hay. Entonces, ¿por qué escriben libros? Aquí, como el propio Platón. Hay que necesidad de reiterar la pregunta que interroga por el ser, porque no entendemos la propia pregunta. No es una pregunta sin más, como qué hora es, de qué color es el auto. No, es una pregunta más difícil. Y entonces es casi una especie de paradoja. Es una cosa envolvente, una cosa subyugante y una cosa también estresante, ¿no? Estamos inmersos en la pregunta sin entender la pregunta. Qué cosa más profunda y más pertinente aquí con Heidegger. Dice, todo el mundo, a pesar de no haber respondido qué es el ser, ha escrito su tratado de filosofía. Por favor, tengan la amabilidad de escucharme a mí hacer este tratado y entonces luego, sabiendo el ser, ya podemos hablar de otras cosas. Necesidad de reiterar. La gente ha olvidado, dicen, bueno, si nadie sabe que nadie sabe nada y que este mundo no es serio, ¿no? No es serio. Que al final, en el fondo, usted quiere hacer lo que quiere con este mundo, hágalo, hágalo, haga de su vida lo que usted quiera, porque no sabemos lo que es el ser y un mundo así no es serio. Se pueden sacar tantas cosas. Ya Heidegger va a decir, Nietzsche antes de mí ya ha anticipado que no se sabe lo que es el ser, y entonces viva la pepa, ¿no? Dediquémonos al poder, a la voluntad de poder. Oh, Heidegger, por favor, no, no vayan a la pepa, no vayan al poder, averigüemos lo que es el ser. Y luego estudia la pregunta. Estudia la pregunta. Oh, aquí hay una escritura de donde han escaneado. Miren, qué lindo. Yo tengo mi ser y tiempo aquí. Podría, impreso, podría escanear, pero subir no es fácil, ¿no? A ver, el capítulo 2 empieza a perfilar. Ya pues, Martín. El problema de una destrucción de la historia de la ontología. Al final, este problema no va a ser tan problema, sencillamente la destruye, aunque a su manera. ¿Ya? Se ha destruido la filosofía. Ustedes deberían decir, uy, he ido a mi primera clase de ontología y me han dicho que todo el mundo sabe que no sabe, todos saben que no sabemos lo que es el ser y no sabemos qué cada cosa es, ¿verdad? No podemos afirmar con propiedad ni siquiera nuestra propia existencia, nuestra vida circundante. No podemos decir, caramba, el cielo es azul. ¿Por qué? Porque tendría que usar la palabra ser y porque no sé qué es azul y en el fondo no sé qué es cielo. Los físicos me dirán, es espacio y es atmósfera, ya, pero ¿qué es el espacio? Uy, qué diferente la pregunta. La verdad, no, sí, no sé qué es espacio. La próxima vez me voy a abstener de decir el cielo es azul y voy a tener que abstenerme de decir yo existo. Yo estoy en una clase de ontología. Fíjense qué fascinante está la materia, está maravillosa. Vamos a ver, ahora en Heidegger voy a avanzar para que sepan esto. Está muy clarito Heidegger, ¿no? Es que el docente, modestia aparte, tiene mucha experiencia en hacer entendible lo que a veces es poco entendible. Ya ven que el hombre tiene una estilística para escribir formidable, pero también muy difícil a momentos.
hace nuevos términos, etcétera, etcétera. Y cuando uno lee la introducción, son 50 y pico páginas, queda saturado. Uno lee un capítulo más, wow. Cuando uno, digamos, salta a ver los capítulos centrales, ya saben que los libros a veces, no, generalmente se leen con una estrategia de lector, cuando más o menos ya saben a dónde va a ir el actor. Algunos capítulos se los lleve deprisa, pero luego, sobre todo, se va al artículo central. Así se lee una tesis, ¿no? Pues si no, no podríamos leer libros, también son demasiados. Cuando veamos los libros más profundos de Heidegger, vamos a ver que su escritura es tan difícil que disuade a cualquier estudiante de empezar. Caramba, por ahora somos muy claros. No sabemos lo que es el ser, hay que saberlo, los filósofos lo saben, pero a la vez siguen cometiendo el error de decir el ser. Platón va a decir su ser, o sea, su sistema de la idea. Los materialistas como Bruckner y luego el comunista como Marx van a decir la materia es, y luego los positivistas que en el fondo lo que están sosteniendo es que lo que el ser sea es lo que dice la ciencia, por lo tanto van a decir átomos, electrones, protones, neutrones, espacio, energía, materia oscura, antimateria, en fin. Ya sabemos que esa respuesta no satisface. He entendido el curso. ¿Por qué viene Heidegger a decirme que es duro y que no se puede entender? Por el método de redacción. Pero vamos a ver ahora que después de un año de serie tiempo prácticamente, no es una lectura difícil, ni voy a yo morir en el intento de hacerles entender. Les doy el concepto y ustedes lo averiguan. Pero hay momentos en que es difícil de leerlo. Ustedes saben que es un escritor, no está escribiendo como el resto de la gente, no, señor. Es amanerado, es afectado. ¿Por qué escribe eso así? Escribe tan denso que no se entiende. ¿Qué querrá decir? Para eso está Orosa y ustedes levantan la mano y dicen, no entiendo esto. Pueden preguntarme a lo largo de la semana por medio del WhatsApp. Disfruten ya de los últimos, tal vez el último semestre que hacemos virtual. Tiene muchas ventajas. Una de ellas es la grabación y las preguntas a todo tiempo por medio de él. Pero volviendo a Heidegger, diré él mismo. Vamos a ver. Está exponiendo la fenomenología y le ha dedicado a Husserl, ¿verdad? Es un fenomenólogo y quiere ser un fenomenólogo. Además, ya saben, para entender a Heidegger hay que entender también a la fenomenología. Pero de todos modos yo les voy a aclarar qué es la fenomenología y hay un buen resumen ahí, no tienen que ir a Husserl. Pero para el buen lector, cuando vean fenomenología, le pone pues uno fenomenología al Google y tac, lee. Lo principal, ¿no? Esa es la gran ventaja de ustedes, de que tienen la enciclopedia de todo, la enciclopedia internet a todas horas y del modo más didáctico, en una página, en 2 páginas, en 20 páginas. Es una ventaja educativa impresionante. Plan del tratado. La pregunta del ser por la más universal y la más vacía es la más universal y ya dices vacía, no tiene contenido, ni siquiera sabemos lo que es la pregunta. Por eso decimos la pregunta, ni qué decir la respuesta. Y aquí está el plan. Primera parte, bla, 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 bla. Segunda parte, bla, 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 bla. Dice, voy a hacer Kant, Descartes, Aristóteles. Todo el mundo pues entiende que Heidegger ha escrito un tratado prometiendo revelar lo que es el ser y lo ha cumplido, por Dios, uno se tira al piso. Resulta que el propio Heidegger, él mismo, no cumple lo que va a decir. Ese es el resumen.
es un libro absurdo que no deberíamos leer nunca porque dice voy a averiguar sobre el ser y no averigua nunca. Es más, el libro no se termina. No hay la parte segunda. Se acaba por ahí en la primera parte con una pregunta que dice, ¿hemos avanzado algo en la cuestión del ser? Parece que no. Y utiliza una de esas frases profundas que ustedes escriben un, un, un artículo profundo y dicen que es Dios y bla, 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 bla. Se supone que están pues ustedes escribiendo sobre Dios y están diciendo lo que es Dios. Y luego dicen, es que de Dios no se puede saber nada en el fondo. Oh, qué profundo, sí, pero qué estupidez también para nosotros, ¿no? Ya van a ver lo que yo tengo mi moción, por eso la lectura la hacen ustedes. El primer cuestionario lo hacen ustedes. Luego escuchan mi versión de Heidegger y sobre todo mis grandes respuestas didácticas, cómo entender a Heidegger. Pero no vamos a leer en la sala, no vamos a leer, porque si es la educación antigua, tienen que morir en el intento de leer una, dos o tres, porque ya sabemos es afectado. Es una lectura difícil. Uh, Aquí está. Con respecto a lo rudo y feo, entre comillas, de la expresión dentro de los siguientes análisis, puede ser oportuna esta observación. Una cosa es contar cuentos de los entes y otra cosa es apresar el ser de los entes. Para esta última tarea faltan no solo en los más de los casos las palabras, sino ante todo la gramática. Oh, va a torturar con la gramática, unas sintaxis feonas, así que, oh, ¿qué es esto? Si me permite una lición, bueno, una cosa aquí compara Tucídides es muy fácil, leer libros de historia no tiene ningún problema, ¿no? Dice las guerras púnicas fueron de esta manera, las guerras de los griegos, no tiene problema. Pero un buen texto de filosofía, por ejemplo, Parménides de Platón, es muy difícil de entender. Es un libro difícil de entender. Así que quedan advertidos, él dice, no lo estoy haciendo por intencionado. Es necesario, porque el tema lo amerita. Es difícil. Uno de los tópicos es que hay filosofía de lectura difícil. El otro tópico de lectura difícil es cuando los científicos, sobre todo los físicos, se ponen pesados, empiezan a hacer unas cosas unos que uno no los puede seguir. Son dos maneras de ser difícil. Están advertidos, pero hay esto. Por un lado, ya viene Rivera, el traductor, da una traducción un poco más simple de Ser y Tiempo. Si quieren pueden bajarse la versión, está ahí. Diego de Rivera es el famoso muralista mexicano. Bueno, busquen Rivera, traducción de Rivera, ya pueden comparar. Eso les hace todavía más accesible, pero sobre todo lo que hace más accesible a cualquier texto es entender lo que está haciendo. Lo que está haciendo es poniéndose la investigación del ser, que todo el mundo sabe que no sabe, y lo han dicho varios filósofos. Desde Platón, ¿cuánto habrán dicho que nadie sabe nada? No en la filosofía, sino en la calle. El hombre sí, al final, el universo es insondable, dicen, ¿no? La verdad no se puede saber. No el filósofo. No me gusta tomar a la filosofía directamente en los filósofos porque los filósofos en realidad a veces son los que más fallan. En la calle la gente va a decir, ¿sabe qué? He sufrido una tragedia, se ha muerto un pariente de causas trágicas. No entiendo este mundo. Es una manera de decir, no sé lo que es el ser. Cuando sepa lo que es el ser voy a saber cuánto vale. Por ahora no sé cuánto vale. Claro, hay cosas lindas, hay cosas valiosas y no valiosas,
la paso bien hasta cierto momento, pero, en fin. Luego se llega a Nietzsche. Nietzsche en La voluntad de poder tiene un bonito texto que dice: no sabemos lo que es el ser, con las mismas palabras, y estoy seguro de que Heidegger no había leído esa parte en Nietzsche hasta la época de 1926. Igualito dice: no sabemos lo que es el ser, si no, pues sería un tema de citar con urgencia, porque sobre el tema no sabemos lo que es el ser, no se ha escrito nada más que así cito como ha escrito Platón. No entiendo, no, ni siquiera entendemos la palabra ser, no podemos decir ni siquiera que existimos. Implícitamente se le ha dicho cuando Descartes, pienso, luego existo. Está bien, Descartes, está bien, usted ya sé que va a salir dos, la sustancia extensa, el alma, es un tipo de ser básico de la realidad, con la extensión hacen los dos tipos, y el tercer tipo es la sustancia divina. Ya. Pero ninguna de esas cosas usted la entiende porque no sabe qué es espíritu, qué es sustancia. Se le puede decir, y ahí Heidegger hubiera ido haciéndose un acopiecito de fuentes. En otras palabras, si ven lo que dice Heidegger, es que no nadie ha hecho lo que está haciendo él. Como dice el dicho, nada tiene antecedentes hasta que se hace por primera vez. Él va a hacer por primera vez, por lo tanto, es un autor de primerísima laya, o sea, de primerísima magnitud. No tiene muchos antecedentes. Va a haber un poco de Kant, ya lo ha dicho, un poco de Descartes y un poco de Aristóteles. Entonces, ven cómo explicando la cosa se hace muy fácil al final, que después de 100 años y después de haberme meditado tanto sobre esto, me siento muy maduro, ¿verdad? Me gusta mucho la madurez para hacer filosofía. Veo el tratado después de 100 años. Por un lado, perdurable, sí, es un clásico, ¿no? Pero por otro lado, también ya sufre las leyes del tiempo. Estamos entrando al siglo XXI y se siente ya que la filosofía quiere nuevas voces, nueva filosofía, y por lo tanto a veces se ve el tratadito este de Heidegger, que ya ven, lo estoy tomando con un poco de indulgencia. Estoy diciendo tratadito porque al final no todo lo que ha hecho ahí podría ser realmente merecedor de leerse con la sangre y tardar lo que se tarda. Para leer este libro tiene que esperar mínimo 3 meses. Otros recomiendan 6 meses, imagínense. Primero, lo estoy viendo ya un poco inmaduro y ya no tan importante. Y lo que dice ya me parece comprensible de muy sencilla manera. Así que pregúntenme más sabrosa cómo se entiende esto. Yo les voy a dar todas las guías. Sobre todo, entiendan que el hombre lo que hace Heidegger es proponerse la tarea de desarrollar el ser, y entonces decide que el ser en el que va a investigar el ser, porque claro, cuando se hace una pregunta se le puede presentar a otra persona, pero la otra persona dice: no sé, no, yo no soy ontólogo, va a decir la persona de la calle. Respondido cuentos sobre el ser y no ser. ¿Correcto? Cuentos nos han respondido. Entonces, Heidegger escoge un ente, un ser, para buscar en ese ente el ser. Al principio ya os digo, claro, el ente para buscar el ser sería irrelevantemente cualquiera. El ser está en el cielo, el ser está en mi frasco de desinfectador de COVID, el ser está en mi teléfono. Cualquiera, Martín, escoja cualquiera, por favor, sea lógico. Pero él escoge al hombre, va a leer al hombre y lo va a llamar Dasein, que no se puede traducir del alemán, o se puede, y algunos lo traducen como el ser ahí,
Dasein. Ahí, ser. Ser ahí. El ser ahí, el existir. Y eso aparece ser una terminología existencialista bien difícil a veces de coger, pero lo van a coger conmigo muy, muy fácilmente. Entonces Heidegger, en lugar de responder a la pregunta por el ser, desarrolla una antropología, una teoría del hombre existencialista que no había nunca antes. Él funda el llamado ismo existencialismo. Si se quiere, él comete otra vez el error de Platón de no saber lo que es el ser y nos da un esencialismo, un platonismo, un idealismo. Heidegger nos va a dar un existencialismo a título de que está investigando al ser y llega al final del libro y dice, no he podido. Eso es. Debe ser muy profundo. Uno le diría, pues, pero Martín, por favor, primero investiga y después escribes. No, es que estaba escribiendo y si quieren ver la versión original de la versión real de todo esto es que su editor le dijo, no, su director de carrera le dijo, señor Martín, no, usted no ha publicado nada y en una universidad es obligación publicar. Aquí en Bolivia todavía no sancionamos la no publicación, pero sí, esperamos que el docente publique alguna vez. En Alemania no, tiene que publicar y entonces él sacó esto. No se ha acabado y fue célebre. Porque en el fondo todos entienden que una investigación así debería hacerse, pero nunca se va a hacer, no se puede hacer. Averiguar lo que es el ser y su pregunta. Entonces, ahorita me están entendiendo, pero con un 110%. Miren qué didáctico soy. Pero además es una cosa que se entiende de suyo. Así que en 481 páginas ustedes van a leer la antropología existencialista, la filosofía existencialista, porque también habla del ser y en el fondo Heidegger, un poco inspirándose en que el sentido del ser no es claro. Para el existencialista, el sentido del ser anterior, o sea, todo el siglo XIX, con materialismos, idealismos, ahí estaba Hegel, Marx, ¿no? Todo el materialismo burgués, estaba Darwin, siglo XIX, riquísimo en contenidos. Para el existencialista ya no quiere esos contenidos, le dan náusea, como diría Sartre, le causan angustia y no responde a lo que es el ser. Al final lo que va a hacer terminar Heidegger es ser uno de los primeros nihilistas, ¿no? Del siglo XX, y va a decir, el ser no tiene ningún sentido. Pero ¿por qué, Martín, usted insiste en desarrollar lo que es el ser? Ya estamos en la página 350, 400, y no hay cuando usted sigue dándonos los contenidos de un ismo. La investigación del ser es teórica, válida para todos, tiene formato como ciencia, como física, matemática, y usted está haciendo ismo, existencialismo, que dice que la existencia predomina sobre la esencia. Llegamos a afirmar el absurdo y dirán que no es el libro más ridículo que existe este tratado y precisamente muchos lo ven muy profundo, yo lo veo profundo hasta por ahí, pero también ya hago mi separación, mi crítica, el diálogo, ¿no? Que es el que vamos a hacer con ustedes. Eso es lo que se hace en las clases, no es leer el texto. Yo todos los días voy a preguntar, a ver, ¿qué parágrafo no han entendido? A decir con un silencio sepulcral, no, esto yo no he entendido. Pregunte pues que no ha entendido. No ha entendido este parágrafo. Yo no puedo estar diciéndoles, he dejado de compartir. No puedo estar diciéndoles, por favor, pregunte al alumno, ¿es usted menor de edad? Sobre todo, le voy a escribir una nota a su padre, a sus padres, para que
lo corrijan, me ayuden a corregir si es el defecto, no preguntar cuando no entiende algo. Así. No se puede tratar a un adulto como no adulto. Entonces ustedes preguntan y si no, ficha muerta. Nos vemos en el examen. Bien. Entonces ya han visto lo suficiente. Voy a presentar ahora la estrella del asunto. Estoy tan orgulloso de mí. Está viendo, cuando yo presente algo, por favor, si no sale, tienen que decir, no sean un tótem. Y si se ve bien, no hace falta decir estoy viendo. Bueno, sí, cuando hay mal se dice algo, si no, ustedes continúan. Lice, ¿Sí? Adelante. una consulta. Si bien creo que tenemos claro de que a veces Heidegger se pasa de místico y hace un ejercicio, digamos, un poco vano, ¿por qué su libro Ser y Tiempo es tan clásico de la filosofía si no es más que un tratado de mística, yo diría? Ya. Ahí está, muy bien. ¿Cómo se llama, perdón? Christopher. Christopher, ya está dando un tratado de mística. Fíjense, el fenómeno de Heidegger ha hecho de que Heidegger pueda hacer todo. Ahora es mística, es existencialismo. Él se dice, yo soy investigador del ser. Lo primero que hago, yo le digo, oh, Martin, estás haciendo existencialismo y no quieres reconocer. Yo no estoy al final criticando a Martin, sino que poniendo sus puntos sobre las IES, ayudo a que se te entienda. Entiendan que estás escribiendo mañudamente, ¿ya? Ya saben que yo empleo unos conceptos muy groseros, muy duros, pero es por didáctico. Martín, todos tus defectos yo los pongo en la palestra, no para criticarte, sino para ayudar a que la gente lea. Eso es, entienda. Y ahí viene Christopher. Hay una vena de Heidegger como místico, que contempla el ser, quiere el ser. Primero lo va a contemplar como pregunta expresa, yendo más allá de lo que otros han ido. Yendo más, planteándose esta tarea, ¿cuál es la cuestión del ser? ¿Qué es el ser y qué es su pregunta? Pero a la vez, su ir más allá ya pasa a una mística más o menos que parecería negativa. Una mística que es yo veo al ser, nunca sé, hasta que desarrolla algunas categorías que él mismo las liga a la hermenéutica. Él es el creador también de la hermenéutica, o sea, de la posmodernidad, ¿no? En gran sentido, se identifica hermenéutica con posmodernidad, para otros casos, para distinguir autores, se los separa. Entonces, la mística está ahí. Pero no es solo un místico, Christopher, ¿no? Si decimos, yo lo entiendo como un místico, entonces usted está confesando que hay una dificultad para entenderlo. No, entiéndalo como un existencialista, ¿no? ¿Qué existencialistas? Fundadores, ahí está, Heidegger, Sartre, ya vamos a ver a todos los existencialistas que hay existencialistas que son maravillosos, ¿no? Jaspers, ¿no? Jaspers es el otro fundador alemán, luego vienen los franceses, Sartre y, bueno, en realidad hay una buena camada de franceses, ya los vamos a mencionar todos, ¿no? Pero este libro ya lo estamos explicando en su estructura. Gracias, Christopher, muy buena orientación, pero no olvide que tiene que ver las otras orientaciones y que su manera de entenderlo
no sea la que más fácil me agarra. No, va a entender todo. ¿Por qué se le dice a Heidegger un existencialista? Por esto. ¿Por qué se le dice a Heidegger profundo? Porque indagó una investigación que nadie en realidad la ha encarado, el ser. Los otros han dado cuentos, bueno, al final Heidegger también ha dado un cuento, un mismo más, pero esa es su grandeza. Bueno, aquí con Orosa van a ver que la grandeza de Heidegger no es grandeza porque yo le voy a cobrar a Heidegger lo que quiere. Señor mío, el escrito 481 páginas he terminado. ¿Y dónde está el ser? Deme, he pagado mi dinero. He invertido mucho tiempo en leerlo. Es irresponsable y al final me parece no ético. Será muy profunda la tarea, pero hay que hacerla. ¿Correcto? Entonces ya ven cómo vamos a dialogar siempre con Christopher, la mística y otras versiones de Heidegger. Hay muchas otras, al final se ha convertido en una especie de clásico, en una especie de tótem Heidegger. Hay revistas en España que solo se dedican a Heidegger, revista Heidegger, todo es sobre Heidegger. Y no hagan Heidegger, hablan realidad. Vayan a la realidad a saber lo que es el ser. El hombre ya endiosado, la fama no es más grande, es uno de los autores más citados, y al final se hace un ícono, y al final se hace un mito, una leyenda, y entonces ahí ya se distorsiona todo lo que dice. Ya no se sabe bien qué es Heidegger, ¿no? En todo caso, nombres como Heidegger, como Einstein, en fin, se han deformado tanto que al final ya no se sabe bien qué dice. Bien, entonces, ¿dónde estaba yo? Estoy compartiendo mi programa. ¿Ven todos ahí la escuela del énfasis en filosofía o cuántos dedos ve Iván Orosa Geners? ¿Ven? Sí, se ve. Bien. Este es un texto que yo escribí para una revista que estimo mucho, que es la famosa Mariposa Mundial, que toma temas culturales, pero también temas muy criollos, muy bolivianos, ¿no? Está dirigida por Rodolfo Ortiz y también muy colaborada de cerca por Omar Rocha, que es el director de literatura. Es una revista muy seria, he publicado varias veces y se difunde por lo menos a nivel latinoamericano, si es que no a Europa, porque hay miembros que colaboran que viven en Europa y bueno, es una de las pocas revistas que ha llegado a sus números 20, 25, 30, no recuerdo exactamente el tope, y no es una revista de un solo número nomás. Y yo hablo aquí de Heidegger. Y luego digo, propondré una serie de identidades ya. Voy a hacer un desarrollo que es mi aporte al curso. Creo que todos debemos hacer un aporte al curso y no solo decir Heidegger, 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 Heidegger. Yo aquí tengo, ya sospechan que dice mi artículo. ¿Cuántas veces le pregunta a una persona que está medio sonsa, ya sea por haber ingerido tóxicos, psicotrópicos, o está alcohol, o está atontada, ¿cuántos dedos ve? Porque a veces los filósofos no entienden las cosas que obviamente deberían entender. Por ejemplo, la idea de que Heidegger es un fracaso y que en alguna medida hay que darle un valor y leerlo, pero también hay que criticarlo. Esa idea no entienden los filósofos con los que trato. Y entonces les digo, ¿cuántos dedos ves? Estoy probando que Heidegger no termina la cuestión del ser y por lo tanto su libro en cierta medida es limitado y no tiene que valer tanto como la gente quiere que vale. Parece que la filosofía ya se ha realizado, ya tenemos la verdad de las cosas, con ese debate y esas místicas y esas cosas que han hecho los filósofos. No, todavía el debate está abierto, es lo que yo digo. Bien, entonces, este es un libro en el que critico a Heidegger, pero uso un artículo. Yo no escribo libros, siempre escribo artículos. A lo sumo, si publico un libro es
un libro de artículos o de ensayos parciales o a lo sumo un libro de no más de 80 páginas. Entonces es un artículo divertido, léanlo. Voy a decirles con esto, estoy dando un programa y mi programa está incito ahí. Y hasta un chiste, vean, se le ha hecho un chiste a Heidegger. Un chiste, Heidegger se hizo a la mano de Martha Arendt, eran conocidos y parece que tuvieron un romance. Y le preguntó, tengo una proposición para ti, pero primero estoy elaborando la pregunta. A ver el chiste. Le iba a preguntar, ¿quieres ser mi chica? Pero primero estoy elaborando la pregunta. El colmo del filósofo. Y aquí está. El programa más sutil que he hecho en mis varias exposiciones de Heidegger y fruto de muchos programas de ontología viene fundido en este artículo. Si alguien quiere leer el artículo hasta aquí, ya está publicado, indexado, ¿no? Pueden ver Mariposa Mundial en Google, van a encontrar. Y aquí dice, hago yo una solución de la pregunta por el ser. ¿Por qué es una pregunta capciosa, una pregunta paradójica, una pregunta intelectual, una tricky question, como dicen en inglés, con un truco? Yo resuelvo el problema para mostrarle a Heidegger que no es tan difícil seguir, pero bueno, con eso tampoco estoy usando a Heidegger, por supuesto que lo respeto y tiene mucho que ofrecer, por supuesto. Sobre todo tiene un mérito indiscutible de haberse hecho a la fama y de ser un autor de la filosofía, o como si se quiere, del imperialismo filosófico mundial, que bueno, prefiere siempre a los europeos, ¿no? Y ya, por eso ahí está. Aquí dijo. Y Heidegger dijo, la pregunta es provisional, todo es provisional, al final es la clave. Todo lo que tenemos por filosofía en este mundo, y quizás ustedes mueran con eso, no quiero que se mueran, pero todo va a ser provisional. La ciencia es provisional, la filosofía es provisional, hasta que llegue la solución. Y se funde con un programa que hice yo meditadamente. El siguiente programa propone estudiar ser y tiempo. Y muy dice, trata de llegar a estudiar todo Heidegger, aunque no puedo sino utilizar lectura inteligente, ¿no? Sobre todo en clase. Muchas veces, para un libro de ese calibre, Heidegger, o para un Hegel, un año de estudio, por favor. Un año. 6 meses mínimo estudiando, así 3, 4. Sé gente que ha hecho estudio de Heidegger 3, 4 horas al día, 6 meses. Bueno, yo no lo valoro tanto, o no se debe valorarlo tanto, tal que merezca tanto tiempo muy útil, muy rico para indagar, pues esta vez sí, la cuestión del ser. Y Heidegger también nos ha dado gato por liebre. No solo de existencialismo vive el hombre, porque existencialismo, ustedes pueden serlo, declarar que el ser es existencia. Y como la existencia no tiene en esencia, la esencia es nada y por lo tanto todo es nada en cuanto a significado y valor. Todo es existencia bruta, como diría Heidegger, existencia absurda. Yo puedo hacer eso, por supuesto, pero también puedo tener una filosofía más normal, la filosofía burguesa normal de la humanidad, que viene desde los tiempos de la enciclopedia, ¿no? Hay valores como la patria, la familia, el dinero, el capital, etcétera, y conquistas grandes del hombre como la internet, etcétera, y yo quiero vivir así.
otro ismo, burguesismo, diremos. Pero en realidad el burguesismo está lleno de idealismo, materialismo, historicismo, fenomenología. ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí está el programa y lo he puesto cómodamente aquí y de ello voy a hablar en la segunda vez, solo les voy a pedir que lean, porque pone desambiguaciones que maltratan al estudiante y dicen es una escritura que no se puede entender y juro, como de cierto os digo, emplearé un lenguaje bíblico, hay lectores de Heidegger que todavía no lo entienden o no lo han entendido al leer, ¿correcto? ¿Cuántos dedos ve? ¿Cuántos dedos ve en mi mano? Hay ambigüedades y utilizo una serie de textos, ¿verdad? Aquí hay una desambiguación. Sin más, este es un texto muy divertido. Es para reír también. Al principio van a conocer el famoso orgasmo Jack Ryan. Entren, se van a matar de risa. Pero si alguien quiere no leer el artículo y simplemente entrar al programa, entre pues a la parte donde entramos. La recapitulación del énfasis, a partir de ahí es cuando empieza a partir de ahí viene el programa y pone toques para entender bien a Heidegger. Repito, a veces como estamos de tránsito, estamos haciendo algo provisional, estamos haciendo algo a la rápida, digamos, de leer a Heidegger para saber si hay el ser o no. Positivo o negativo. No digo del ser, entonces vayamos al ser. Pero es que el resto de mi libro, por favor, léanme, pues tengo críticas a la sociedad de mi tiempo, tengo una descripción de cómo el hombre valora sus utensilios, estoy desarrollando una nueva antropología, estoy escribiendo otra vez la filosofía en lenguaje existencialista, en fin, estoy transliterando a mi terminología toda la filosofía. No tengo tiempo, Martín, no tengo tiempo. Entonces vamos a hacer algo rápido y con algunas partes selectas del libro vamos a entender a Heidegger completo y si tenemos el tiempo y ustedes son inteligentes, van a ver que al final un semestre es un periodo demasiado largo para una formación universitaria. ¿Correcto? En una universidad verdaderamente básica se deberían unas cuantas clases y luego ponencias del estudiante a ver si ha comprendido y ya. Pero bueno, eso que no los inste a no existir, ¿no? Entonces, inmediatamente yo les mando el que va a hacer el programa. ¿Hay un programa? Por si acaso, no me digan, el licenciado Rosa no ha dado programa. Claro, yo a la dirección de carrera voy a cortar, aquí no voy a poner mi artículo, porque la norma es norma, voy a poner el programa, ¿no? Voy a agarrar unas tijeras, y voy a romper aquí. El siguiente programa propone estudiar Heidegger en su totalidad, lo que no quiere decir leer 6 meses ni leer todo lo que tenga, pero vamos a estudiarlo. Tengo aquí muchos textos que ayudan. Blackham. Tengo otros. Jolivet, por ejemplo, que son... Jolivet es un autor escolástico que expone a los 6 existencialistas, si se quiere, a Sartre y Marcel, pero los critica como porque sabe la gran fama que han tenido, un éxito brutal, que unos decían, Heidegger es un místico, Heidegger es un existencialista, yo quiero ser existencialista, yo quiero ser también un poco de hippie, un hippismo, ir por la vida ahí, y por lo tanto es ateo. Y entonces el escolástico Jolivet, que les voy a mostrar también el libro, critica hasta el modo como respira, ¿no? Así que ha tenido muchos críticos Heidegger. Yo no soy uno de los más, yo lo voy a tener una
ponencia alternativa, exactamente bien como Christopher dice, ahí tenemos el místico. Heidegger le dice, usted es un místico. Heidegger va a decir, no, Christopher, no, yo soy un investigador del ser. Él mismo no es ambiguo con su cuestión, es un existencialista, no quiere reconocerlo. Sobre todo cuando lo ponen al lado de Sartre, dicen, ay, ¿quién Dios me ha puesto esto? Es su alumno, ha ido de Francia a Alemania a estudiar un semestre. Aquí está el programa, objetivos del curso. He puesto en mi artículo, los editores de la revista me han dicho, increíble cómo alguien pone un programa como parte del artículo. Ese programa debe ser excepcional, que ya tiene un contenido de artículo, ya tiene una tesis. Correcto, por eso lo hago, ¿no? O si no le gusta el artículo, claro, tanto el artículo como el programa son pésimos. Que cada cual tiene el derecho a criticar en última instancia. Ahí está, además, los capítulos que vamos a ver. Por supuesto, esto a su vez ya tiene más de 5 años de... Y entonces quiero dejar esto en... Ya está en el grupo, voy a enviar las dos cosas. A ver, voy a revisar dónde estoy guardando con los añadidos. Voy a guardar en este. Ya. Y ahora mismo voy a entrar al WhatsApp de Ontología 22 y voy a mandarles. Señor notario, así está, le estoy mandando Gauss, Heidegger y el tiempo, pero lo pueden buscar también en... Está todita la obra ahí. Pero pueden ustedes bajársela a ustedes si quieren. Está cargando, es rota. No va a ser fácil. Ya está ahí. Si no, busquen por favor Heidegger, el ser y el tiempo, PDF, descargar. PDF, download. Gracias, licenciado, ya llegó. Y el programa también nos va a mandar, disculpe. Estoy en eso. El programa dice Mariposa Mundial. Un momento. Puede haber aquí una... ¿Dónde está mi mariposa mundial aquí? Mariposa editada, eso es. Estoy haciéndolo en... Gracias por anunciar lo que estoy haciendo al cortar. Aquí estoy. Ya, tiene sus subrayaditos que hay ahí. Por supuesto, la clase está grabada para todos los que... Voy a dejar de este y voy a subir ahí. A ver. Estoy aquí. No. Les voy a mandar.
por teléfono. Estoy diciendo, este artículo contiene el programa de ontología 2022. ¿Ya? Entonces, la próxima vez yo voy a cortar, voy a hacer el corte y ahí voy a mandar eso a la dirección, pero ustedes pueden hacer el corte si no quieren leer todo, pero si quieren divertirse pueden leer todo y darse el lujo de entender, porque los escritores escribimos picante, ¿no? Ya saben, escritor, él mismo, Heidegger, es un travieso, es un demonio para escribir, ¿no? Ya van a ver, los ingleses lo han mirado... lo han visto como un peso pesado que comparte contra los ingleses. Y ya saben, la historia alemana inglesa, imagínense. Bien, este artículo contiene el programa de ontología 2022. A partir de... Ya. Ya. Ay. Ay, 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 ay. En su segunda parte vamos a poner, ¿ya? Listo. Entonces están ustedes, miren, ahora lo que corresponde es que vayan a hojear el libro de Heidegger en virtual. Cada vez a mí me gustan más los libros virtuales porque tienen una serie de ventajas, incluso hay aplicaciones que permiten hacer un buscador en libros PDF y luego, o en libros escaneados, es muy útil. Y luego, bueno, uno los puede llevar a cualquier parte en su teléfono, ¿no? Uno está leyendo ahí en el bus, en el teleférico. Luego está ya todo, por favor lean el artículo y ya traigan sus participaciones, ¿ya? Voy a explicar yo de un modo muy lapidario los temas, como los he explicado. Ahora, había una vez un señor Heidegger que quiso hacer una investigación que él mismo no pudo terminar y que criticaba que los otros no han hecho. Moraleja, queda pues para los otros, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo Heidegger? Contó un cuento más del existencialismo. Muy útil, claro, como existencialista, Heidegger es un filósofo enorme, ¿no? Porque pone un ismo necesario en la fila de ismos que va recorriendo la humanidad y el plan de la seguidilla de ismos está armando el argumento de la humanidad, pero todavía no se deja leer totalmente, ¿no? Bien, son temas fascinantes. Así yo resumo a Heidegger y a ver si ya no me interesa, lo diré, voy a decir esto con letra chica, siempre hay letra chica. A veces ya no me interesa tanto si ustedes entienden a Heidegger, sino que entiendan la explicación orosa. Es más fácil para mí, ¿correcto? Pero no, en el fondo lo que tiene que hacer es leer a Heidegger y acostumbrarse a su prosa afectada, innovadora. Bien, Lice, adelante, por favor. bueno, si bien en Ser y Tiempo Heidegger se plantea la pregunta del ser, pero al final no nos dice qué es el ser, ¿será que en la materia de ontología del Licorosa por fin logramos saber qué es el ser? Excelente pregunta, ¿no? Bueno, yo he dictado hace unos 2 semestres mi
mi curso de ontología. Bueno, el anterior semestre dicté con filosofía de la física, con ontología de la física, o vimos física como ontología, ¿no? Hemos visto temas fascinantes como Big Bang, materia oscura, inflación, mecánica cuántica. Muy lindo. Porque estaba buscando el ser también por ahí, y a veces me canso de los filósofos, ¿no? Del platonismo de Platón, del marxismo de Marx o del hegelianismo de Hegel. Entonces, la respuesta en general es no, Christopher. En este semestre no voy a poner mi propuesta, que lo he puesto 2 semestres antes. Ya he dado mi propuesta, es un trabajo lógico, con lógica matemática, pero cómo se puede avanzar en la resolución. Pero ahora sí vamos a enseñar existencialismo y a un buen Heidegger, ¿no? Aunque podríamos tener unas saltadas. A ver, ¿cómo podría ser el ser? Cuando estamos en época temprana, las cosas pues se ven muy lejanas, muy difíciles, ¿no? A ver, pónganse a principios del siglo XX, a ver, llegaremos a la luna, qué difícil, pero de pronto se ve que es perfectamente compatible. Hoy en día podemos lograr grandes cosas como que la humanidad, pese a la pandemia, aunque de un modo desigual repartida, la humanidad está desarrollando una cantidad de capital extraordinaria, ¿no? Que no se sospechaba antes, de tal modo que con ese dinero estamos costeando, estamos subvencionando la pandemia, ¿no? Mucho vivimos del ahorro, etc. Bueno, las cosas lejanas se ven más fáciles cuando el tiempo cambia. Entonces, como dice Christopher, la solución, si no en mi generación, puede ser en la de ustedes, ¿no? Es un tema, pero lo vamos a seguir discutiendo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, va a hablar de la evaluación. Son dos exámenes, ya no puedo poner el examen en el programa artículo, pero sí lo voy a poner en la parte separada. 50 y 50, dos ensayos, ¿no? Ensayos que abarquen unas 4 o 5 páginas, 5 páginas de escribir, más 5 a 10, no me parece mal escribir 10 páginas bien escritas al semestre. Entonces, a medio semestre, febrero, marzo, a comienzos de abril se toma el primer examen y al último se toma a mediados de junio. Bien, entonces quisiera que ustedes hagan la parte fascinante de este curso, leyendo ya los textos. Por ahora, la base de nuestra lectura de Heidegger va a ser la introducción, que son unas 50 páginas. Después voy a escoger textos escogidos que, bueno, están también en el artículo, pero pueden variar porque hay textos escogidos de los textos escogidos. ¿Qué parágrafos hace falta leer? ¿Cuáles podemos, digamos, dejar al tiempo? El existencialismo ya pasado, etcétera, etcétera. Y por último, es el Martin el que ha hecho acreedor al que uno no pueda, pues, entregarse completamente a su libro. Porque si usted lo hubiera terminado, vean su plan y luego vean dónde termina el libro. Y luego que no cumple lo que dice. Bien, si hay alguna pregunta más, no, entonces estoy muy feliz de poder hacer este curso con ustedes. Y si es así, nos vemos el otro martes a las 12 en punto, ¿ok? Gracias, Señor, licenciado. adelante. Me está diciendo, muy bien, licenciado, hasta luego, me dice Carolina Rocabado. Que gracias, sí. Muy bien, ya todo, creo que hemos aclarado todas las preguntas. Es mi instancia de hacer un discurso que cubra todas las posibles dudas. Así que no se preocupen, ustedes van a opinar muy bien en su examen y desde la próxima clase ya vamos a hacer rondas de preguntas. Oye, ya vayan preguntando, ¿no? ¿Qué les parece la obra inacabada de Heidegger? ¿Es profunda? Parece que es profunda porque es un tema muy profundo, pero a la vez no cumple. Entonces, eso es profundo. A ver, yo vendré con mi examen a mi clase de ontología y leeré Orosa,
voy a responder aquí el cuestionario prometido, pero para ello voy a desarrollar estos previos y al final, bueno, como la cuestión es muy profunda, licenciado Rosa, no he terminado de responder mi examen. Sería lindo, ¿no? Entonces dirían, pero Heidegger lo hace, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Dejar algo inconcluso, como él vale y yo no. Bueno, es un chiste, ¿no? Pero podríamos hacerlo. Bueno, los veré en la próxima clase. Miren qué ágiles hemos sido, hemos dado todo. Pero bueno, este día también es solo la lectura del programa. No duden en asistir a la próxima clase. Los veré entonces. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Luego, Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.